Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Las organizaciones criminales han perfeccionado sus tácticas dentro de las cadenas logísticas marítimas y Panamá no escapa a esta realidad. Hay muchos desafíos que enfrentamos en este momento como país y sobre todo nuestra imagen a nivel internacional. Hoy vamos a hablar sobre este y otros temas con el ex fiscal de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor. Él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciado Almengor, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Yo creo que este es un tema importante y parto del hecho de que en una de sus conferencias el propio presidente de la República hablaba un poco de la mirada que hay que tener, la lupa básicamente sobre nuestros puertos, y estaba hablando sobre cómo este trasiego, tráfico de drogas está pasando cada vez de una manera mucho más frecuente por nuestro país, y hay que estar afinando sobre todo el tema de seguridad y de fiscalización. Recientemente la Organización Mundial de Aduanas emitió un informe y dentro de ese informe decía que Panamá, por su posición geográfica, pudiese catalogársele como el centro de transbordo en América Latina para el tráfico de cocaína, y estaba hablando de un estudio hecho o realizado en el año 2023-2024, y me llamaba la atención, licenciado Almengor, porque del 23 al 24 en los puertos panameños la incautación se duplicaba. En este momento el gobierno está tratando de hacer cosas específicas, afinando algunas acciones, y yo creo que este tema va a ser importante. ¿Cómo usted ve este escenario? Yo creo que es un escenario importante y Panamá tiene que demostrar a todas luces que nuestros puertos son seguros, porque de esto depende mucho, sobre todo la economía de nuestro país. Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas, a tu fina audiencia. Definitivamente que es un tema que está dando de qué hablar en las últimas semanas, pero que ha sido, sin duda alguna, un punto importante en los últimos años. Y esto es así porque escuchaba la conferencia del señor presidente y se tocaban varios aspectos que eran muy importantes. El hecho de que había un punto ciego entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana en donde no había presencia del Estado en los puertos. Entiéndase migración, entiéndase aduanas. Y esto es fundamental, como él lo planteaba, porque definitivamente en ese momento se podía dar la contaminación de los contenedores. Y en un escenario en donde existen miles de contenedores, evidentemente que esa contaminación requiere de que funcionarios, empleados de los puertos hayan sido cooptados por organizaciones criminales para efecto de que los mismos puedan tener acceso real a los contenedores, acceso real a la información y acceso real al mecanismo más efectivo para poder ingresar esa sustancia ilícita en determinados contenedores específicos. Y por lo general, en el tiempo pasado se señalaba que eran contenedores que llevaban alguna carga que no era usual. El puerto de destino, esa carga no era usual. Pero hoy en día se observa que hay cargas cuyo puerto de destino tiene elementos que son usuales, y los contenedores también son contaminados, como hablábamos fuera de cámara del banano. Pudiese ser un contenedor que tuviera este tipo de carga, que sí es usual que Panamá exporte este tipo de carga y que sea efectivamente contaminado. El otro punto que tocaba el presidente, interesante, era que los contenedores ya habían sido sometidos a rayo X, muchos de esos contenedores, y efectivamente después que se les sometía al rayo X, los contenedores eran contaminados. Esta ha sido una discusión de décadas. Y digo una discusión de décadas porque establecer qué contenedor se le somete a rayos X, o si todos los contenedores pudiesen eventualmente ser sometidos a rayos X. Pero eso es posible, disculpe, licenciado. Es o sea, que el escaneo Ujú. de contenedores en tiempo real para las personas que están en el comercio específicamente marítimo generaría una situación en donde sería muy costoso el envío de la carga por un lado, y por otro lado efectivamente se dilataría lo que es la operación marítima. Ese es al menos el argumento. Existen otras personas que señalan
que sería un mínimo costo que sería que habría que cargarle a esta persona y que el escaneo sería en tiempo real. Son temas que hay que evaluarlo, si realmente existe alguna posibilidad real de escanear la totalidad. Pero se hace de manera aleatoria en este momento, en Panamá y en todos los puertos del mundo, ¿no? Exacto, de manera aleatoria. Por las complicaciones que implica el escaneo de la totalidad de los contenedores, entonces viene el tema de la perfilar el contenedor, perfilar contenedores específicos a través del análisis de inteligencia de los manifiestos de carga, es decir, analizar los documentos, tener información de inteligencia en tiempo real obtenida por las entidades de seguridad del Estado que indiquen que presuntamente ese contenedor está siendo utilizado para el trasiego de drogas, de armas o cualquier otro tipo de situaciones de dinero. Efectivamente, porque las organizaciones criminales normalmente que se introducen en los puertos, lo que han vislumbrado ahí es una ruta en específico. Es decir, ahí hay una ruta que la única forma de romper esa ruta es a través de las incautaciones de droga. Las organizaciones criminales, evidentemente, cuando una ruta se pone muy caliente, una ruta efectivamente ya ha sido objeto de muchas incautaciones, ya la ruta pierde su valor para esta organización criminal. Y tú decías algo bien interesante. Esto no es nuevo, esto es de la época de la colonia. De la época de la colonia, Panamá es un país de tránsito de mercancía y el tránsito de mercancía genera contrabando de todo tipo y efectivamente el contrabando de las sustancias ilícitas, de los narcóticos y del dinero producto de la actividad criminal, eso es una realidad y eso no debe escandalizar cuando aquí observamos que se dan incautaciones de droga en los puertos, en la calle, que serían rutas ya terrestres, o efectivamente en el mar, que serán rutas marítimas. Las organizaciones criminales tienen todo este tipo de rutas. Las personas, de alguna manera, se asustan y dicen, oye, Panamá está plagado de sustancias ilícitas, pero no ven que eso es un trabajo de inteligencia policial para llegar efectivamente a esas incautaciones. Entonces a nosotros no nos debiera sorprender las incautaciones de droga en diferentes áreas del territorio nacional, porque eso es lo que muestra que las autoridades están haciendo su trabajo. El problema, y lo tratabas, y lo trató el presidente también, porque él manifestó que estando en Europa, en algunos lugares, efectivamente, él es abordado por personas de muy alto nivel político, y lo dice, oye, ¿qué está pasando en los puertos de Panamá? Que está llegando mucha droga acá a Europa. Efectivamente, esto se puede referir al puerto de Rotterdam, en Holanda, esto se puede referir a una incautación que se dio recientemente, mira, hace unos días en Bélgica, incautaciones de droga que vienen efectivamente de Panamá. Entonces, ¿en dónde está el problema? Si Panamá no hace la incautación en su puerto y Estados Unidos o Europa hace la incautación en el puerto de ellos, estamos ante un problema de país-imagen o de imagen-país. ¿Por qué? Porque el país se ve como que no tendría la seguridad efectiva en materia de del tema portuario, porque en Panamá ha habido éxitos muy grandes en incautaciones en el mar, específicamente incautaciones en lanchas rápidas. Mire, el tema del aeropuerto se ha controlado bastante. Antes en el aeropuerto usted observaba el pitufeo de drogas, observaba personas que llevaban drogas comprimidos, llevaban fajas, llevaban todo tipo hasta pelucas con sustancias ilícitas. Había un artículo que se llamaba la narcopeluca, hasta jóvenes que iban con pelucas con sustancias ilícitas, y eso ha bajado bastante. Es decir, es una ruta que por el escaneo del aeropuerto, por la perfilación, se hicieron expertos los funcionarios aeroportuarios en perfilación de personas que presuntamente pudiesen llevar sustancias ilícitas, se ha reducido la incautación de sustancias ilícitas a través del aeropuerto y se observaban antes que llegaban cargas de Panamá, de los aeropuertos de Barajas, Madrid, llegaban cargas de Panamá divididas, porque no es que debemos de alguna manera restarle importancia a estas incautaciones. Cada una de estas personas llevaba 1000 gramos, 800 gramos,
500 gramos, que en Europa eso cuesta una millonada de cocaína, de heroína, Claro. pero la llevaban de manera dividida. Iban gran cantidad de mulas, de correos humanos que llevaban sustancias hacia allá. Ahora, esa ruta se rompió. Ahora hay que atacar el aeropuerto. Claro, voy un poco por ahí, licenciado, disculpe, voy a hacer la primera pausa porque más allá de estructuras, tiene que ver, y lo plantea muy bien el informe de la Organización Mundial de Aduanas, tiene que ver con los conspiradores internos, que es prácticamente lo que usted ha señalado. Pero me llamaba la atención porque el ministro de Seguridad, la semana que acaba de pasar, ha sostenido reuniones específicamente con las personas que tienen que ver con seguridad. Y una de las cosas que él reconocía era que no había el suficiente personal capacitado para el tema de los escáneres. Incluso él dijo, después de 15 días, incluso se está preparando a miembros de la Policía Nacional para que también puedan estar aquí. Entonces, este tema de que no haya personal de 9 de la noche a 6 de la mañana, que es lo que está pasando en ese momento, yo creo que hay que ver con luces largas realmente, porque al final del camino, como usted bien lo ha dicho, así como se ha controlado el tema de los aeropuertos, hay que ir a atacar el tema de los puertos. Voy a la pausa, será muy breve, y vamos a analizar este y otros temas aquí en Cara a Cara. Acompáñenos. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el exfiscal de drogas, José Abel Almengor. Voy a retomar lo que decía el ministro esta semana, y él decía que uno de los principales desafíos era garantizar el funcionamiento continuo de los escáneres de inspección operados por la Autoridad Nacional de Aduanas. El ministro Ábrego reconocía que en ocasiones estos equipos dejan de operar por falta de personal capacitado, pero aseguró que en un plazo de 15 días o un mes se espera una solución definitiva que permita el uso las 24 horas del día. Aquí ya hay un problema. Aunado con esto, le pregunto por su experiencia, este tema de los conspiradores internos, que no es de Panamá, es del mundo entero, y obviamente cómo el crimen organizado penetra, se mezcla y logra el éxito en este tráfico, en este trasiego de drogas. ¿Qué hay que hacer, licenciado Almengor? ¿Cuáles son esas acciones puntuales que hay que tomar? Precisamente por eso que decía el presidente, hay que demostrarle al mundo que Panamá tiene puertos seguros. Mire qué interesante planteamiento del ministro de Seguridad. El tema específico de capacitar a los funcionarios para detectar específicamente los perfiles en los puertos, porque no se podía mandar el mensaje de que había zonas oscuras o momentos oscuros en que no había presencia alguna del Estado, sino que se requiere capacitar a ese personal. ¿Cómo se capacita a ese personal? Tiene una doble vía. Primero, la información que se le pueda brindar al funcionario teórico, a través de expertos que sean personas que hayan tenido participación en este tipo de actividades en el pasado y que conozcan específicamente cuál es el manejo, o en otras latitudes, en otros países, cómo se maneja esto. Pero lo principal, el campo. Y digo el campo, en el campo se aprenden muchas cosas, la perfilación. ¿Cuáles son los nuevos mecanismos o métodos que utilizan las organizaciones criminales para ocultar la droga, específicamente en los contenedores? Entonces hay una doble vía. Se requiere, como se aprendió mucho en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a través de la perfilación y a través del campo. Se fueron viendo qué personas mostraban sospecha de que estaban siendo utilizadas para el trasiego de droga en los puertos. Hay que tener un estudio específicamente de información teórica, del estudio o el análisis específico de los manifiestos de carga a profundidad, pero muy puntualmente el contenedor. El funcionario tiene que conocer el contenedor. Y para acá, para el público, en general hay que decirle que un contenedor tiene diferentes lugares, ubicaciones donde se puede esconder droga, estructuras donde se puede esconder droga. El contenedor se le puede esconder droga en el piso, en el techo, en los parales, en diferentes áreas. Entonces, desarmar un contenedor específico que se tiene un perfil de que puede llevar sustancia ilícita bajo la presión específicamente del dueño de ese contenedor, que puede decir que está perdiendo miles de dólares en esa demora que implica retener ese contenedor. Pero usted tiene la información de inteligencia de que ese contenedor presuntamente lleva sustancias ilícitas. Entonces el funcionario tiene que tener un carácter para mantenerse
incólume ante las presiones que va a tener para que ese contenedor se vaya. Esa es una. Lo otro que tú planteabas que es fundamental, las políticas de conocer al empleado. En los bancos existe la política de conocer al empleado. Si usted tiene un empleado bancario, el banco va a fijarse, y más si ese empleado trata con público, banca privada, va a fijarse si ese empleado tiene un aumento patrimonial no justificado en un término corto desde el momento que se mantiene en el cargo. ¿Quién verifica a los funcionarios portuarios? ¿Cuál es su comportamiento financiero luego de estar en puestos que probablemente no tengan ese salario tan alto? Pero estos señores tienen o generan gastos muy altos en su vida particular, en su vida privada. Mantienen actividades que no van acorde con su perfil económico. Entonces, esa política de conocer al empleado tiene que ser permanente, porque las organizaciones criminales tienen rubros específicos en donde ellos, ¿qué pretenden? Captar a personas que ellos ven vulnerables, que tienen una vulnerabilidad económica, emocional. Ellos tienen específicamente cómo ubicarlas y que tienen acceso a temas de alto riesgo. Oiga, pero precisamente esta semana se realizó, mire, la operación Convicción, y se dio con la aprehensión de 4 personas que específicamente se le habían incautado 220 paquetes de presunta droga y el valor comercial superaba los 14 millones de dólares. Es decir, se están haciendo cosas específicamente para poder detectar dónde está el problema y por lo menos frenar de esa manera lo que está pasando en los puertos, licenciado. Efectivamente, si observas, Panamá tiene un alto nivel de incautación de drogas a nivel de Centroamérica e incluso de Sudamérica. El nivel de incautaciones de drogas de Panamá es elevadísimo y definitivamente que el punto ciego que probablemente tenían las organizaciones criminales eran los puertos. Entonces hay que atacarlo de una manera efectiva y partiendo de algo, que yo coincido con eso, con la opinión del presidente, esto se trata efectivamente de una concesión. Y como concesión que es, el Estado tiene que tener la posibilidad de tener todas sus oficinas de inmigración y específicamente de aduanas, inclusive de fiscalía del Ministerio Público dentro del puerto, para actuar en tiempo real. Porque esto se trata de una concesión y aquí hay que proteger, efectivamente, tener un balance entre la seguridad, efectividad en la persecución del crimen y el comercio que se va a ejercer ahí. Es decir, que se haga el comercio de manera rápida, de manera efectiva, pero no descuidando la seguridad y la efectividad en la persecución del crimen. Porque sobre pretexto de que los contenedores se mueven rápidamente dentro del puerto, no podemos tener un problema de seguridad, efectivamente, de que se están incautando cargas en Europa, porque si se están incautando cargas en Europa provenientes de Panamá, eso compromete la imagen país. No, definitivamente. Voy a la siguiente pausa, licenciado Almengor, pero mire, me gustaría tratar en el próximo bloque los casos de lavado de dinero que se han estado dando en Panamá. Precisamente en los últimos días, la operación Génesis desarticuló una estructura que habría gestionado 7,1 millones de dólares a través de salones de belleza. Vamos a hablar sobre este tema. Aquí hubo incautaciones importantes, decomisos importantes, a ver, 11 apartamentos, 130,000 dólares en efectivo, autos de alta gama, temas que tienen que ver con bancos también. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿y el blindaje para evitar esto? ¿Cómo se llega durante tanto tiempo a estar practicando este ilícito? Y aquí, no sé si antes se miraba para otro lado, se realizan investigaciones, ¿cómo fue la trazabilidad? Me gustaría tener conocimiento, dependiendo de su experiencia, licenciado Almengor, en torno a este tema puntual. Hubo un proyecto que ha sido presentado ante la Asamblea Nacional que tiene que ver con una ley antidopaje. Me parece muy interesante, una revisión anual, un examen anual específicamente para saber si los diputados principales y suplentes tienen algún tipo de problemas en este sentido. El objetivo, el fin, ¿cuál va a ser? Vamos a hablar de ese tema, pero lo haremos cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos.
Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Aprovechemos el último bloque, licenciado. Este caso de lavado de dinero que llama poderosamente la atención, en total, en todo lo que se decomisa, iba un poco más de 3 millones de dólares. Licenciado Armengol, ¿qué piensa específicamente de este caso? Muchas gracias, Dorcas. Mira, esto, y conectándolo un poquito con el tema de los puertos, implica que el Estado tiene que tener, o no hay investigación que se pueda hacer en esta medida si no hay una participación de las empresas privadas. Los casos de blanqueo de capitales, los casos específicamente de los puertos, se requiere que el Estado trabaje conjuntamente con la empresa privada, con la asociación bancaria, porque ellos son los que tienen el insumo, específicamente, el insumo que es las operaciones realizadas por determinadas personas naturales o entes económicos. Las personas se molestan a veces cuando los bancos le piden información sobre la procedencia de sus transacciones. Yo voy a decir a la comunidad que no toda operación sospechosa, no toda operación inusual per se es ilegal. Y por eso, si la operación no cumple con el perfil de determinado sujeto o persona natural o persona jurídica, el banco puede pedir que de alguna manera, ellos le llaman actualización de datos, se proceda a justificar la operación. Esto tiene una razón de ser. El banco tiene que cubrirse en qué información realmente presta mérito para enviar a la unidad de análisis financiero. En la unidad de análisis financiero existen analistas técnicos. Estos técnicos conectan esa información con una presunta actividad ilícita. Por eso digo que no toda operación sospechosa es ilegal. La conectan y una vez conectada ellos pueden hacer su reporte y enviarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga la investigación pertinente. En todos los casos que vemos, ha habido aportes de las entidades financieras, porque las entidades financieras son los que tienen los insumos que pueden brindar y que van a terminar siendo objeto de la persecución penal. Entonces, cuando ya se observa toda esta trama de sociedades, es porque evidentemente ha habido un análisis, ha habido técnicos, ha habido analistas que han determinado, vean acá, esto tiene una conexión con una actividad ilícita. No es que le van a mandar a cualquiera una cuestión efectivamente al Ministerio Público para la investigación. Entonces, partiendo de eso, debemos decir que las entidades de fiscalización han cumplido su rol y han detectado en el tiempo específicamente la relación de estas transacciones con actividades ilícitas. Eso no es de un día para otro, eso es en el tiempo y efectivamente la cubierta que existía era que había un negocio legítimo que era un salón de belleza, posteriormente un grupo de salones de belleza, posteriormente la investigación determinó que probablemente los fondos no venían de esos mencionados actos, sino de actividades relacionadas con el crimen organizado. La persona se entrega, efectivamente se da un tema de un acuerdo de pena. El acuerdo de pena es un mecanismo que prevé nuestra legislación y que va dirigido a evitar que el fiscal tenga que ir hasta un juicio oral a acreditar ese tipo de temas. Entonces, de alguna manera es un medio alterno de solución del conflicto para efecto de que pueda haber un desahogo, porque si todos los casos van a juicio oral, entonces definitivamente el sistema explota, el sistema llega a una situación en donde no hay posibilidad. Tienen que haber acuerdos, tienen que ser bien analizados por el fiscal, la posibilidad, qué tanta evidencia cuenta y si la evidencia realmente es una evidencia que le permite terminarlo ahí o ir a un juicio oral. Eso es cuestión ya de cada uno de los fiscales. Lo otro que me planteas, mira, el tema de los dopajes. El tema de los dopajes no es un tema negativo, no es un tema inconstitucional, pero es un tema que definitivamente hay que ver cuál es el objeto con el que se toma esa muestra. Porque si usted toma una muestra para producir una prueba en contra de la persona, para tomar una decisión administrativa, de destituirla de su cargo, de sacarla de su cargo, esto entiéndase, sea diputado, sea funcionario de cualquier entidad pública o privada, entonces definitivamente que debemos mirar con ojos más puntuales esa situación, porque al final el consumo de sustancias lícitas, ilícitas, controladas, es una realidad en nuestro medio. Nosotros sabemos aquí en nuestro medio que hay personas que no solo consumen sustancias ilícitas, sino que consumen sustancias lícitas como el alcohol, pero que son sustancias que generan grave daño a la salud y además consumen sustancias como son
sustancias que están en las farmacias, pero que también generan dependencia. Es decir, el fin Entonces, no debe ser la destitución. El en el caso fin puntual. debiera ser ubicar a esa persona en un rol que pudiese llevar adelante, porque usted si es un conductor no lo deja conductor si usted sabe que tiene un consumo de cocaína, y tratar de rehabilitarlo en la medida de lo posible. Si ya eso no es posible, bueno, va a tener que desvincularlo de la institución, pero la primera situación que debe darse es el tema de la rehabilitación, partiendo de que todas estas adicciones son temas sanitarios y temas médicos. Gracias, licenciado Almengor. Yo creo que han sido temas puntuales y su expertise nos permite poder analizarlas, sobre todo esas cosas puntuales que se están haciendo a nivel de puertos, el ojo, la lupa que se ha puesto allí para tratar de corregir esto y los otros temas que también son de mucho interés porque tiene que ver con la imagen de Panamá. Al ex fiscal de drogas y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.